Muy buenos días. Ante todo, mis saludos más cordiales con todos, con todas. Monseñor Arturo Colgan, autoridades del ISET y de las comunidades religiosas, estimados colegas, personal administrativo y queridos estudiantes. Primeramente, quiero agradecer la oportunidad que me dan en esta ocasión de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la Iglesia y el Bicentenario. Debo confesar que me ha sido un poco extraño pensar en el tema en nuestro contexto actual, marcado por la crisis de la pandemia y de nuestra propia crisis política, pues el pesimismo es tentador. Es cuando uno regresa a algunas lecturas iniciales de la formación universitaria, como la del historiador francés Marc Bloch, de la Escuela de los Anales y autor de la Apología de la Historia, quien recalcaba la importancia del trabajo del historiador de comprender el pasado y no de juzgarlo desde el presente, de entender el trabajo de la historia como un ejercicio de diálogo permanente entre pasado, presente y futuro, pues la historia no es el estudio de cosas muertas, sino vivas, de las sociedades. Lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué conmemorar? Si celebrar o revisar como ha ocurrido con otros acontecimientos históricos que han pasado por la misma experiencia conmemorativa. Es el caso del Bicentenario en torno a la Revolución Francesa, conmemorado en 1989, un acontecimiento y proceso histórico fundante del mundo contemporáneo y de las democracias modernas en Occidente, pero que en el contexto del Bicentenario fue objeto de una sana revisión crítica, no de sus opositores tradicionales, nostálgicos del antiguo régimen que siempre la cuestionaron, sino de convencidos republicanos como el historiador Pierre Chaunot. Por ello, me pareció pertinente plantear esta reflexión, permítanme, a partir de la obra de un querido maestro y sacerdote jesuita, norteamericano de origen y peruanista de corazón. Si bien su actividad como investigador y docente transcurrió principalmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en los últimos años en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue cercano al ISET por su propia identidad pastoral y opción eclesiástica. Tuvimos la suerte de tenerlo muchas veces como invitado en el curso de Historia de la Iglesia Contemporánea, compartiendo sus investigaciones sobre la Iglesia del Sur Andino en la época del terrorismo y en el periodo posterior. Sin embargo, no nos ocuparemos de un análisis de toda su obra histórica, ejercicio que recientemente ha sido emprendido bajo la edición de los historiadores Claudia Rosas y Juan Miguel Espinosa. Podemos de momento consultar esta obra en versión digital en el sitio web del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica. Pero de cara al planteamiento de reflexionar en torno a la Iglesia y el Bicentenario, proponemos la revisión de una obra suya, La Iglesia en el Perú. Obra publicada inicialmente en 1988, pocos años después de la primera visita del Papa Juan Pablo II al Perú. ¿Por qué fue importante esta obra para la historia de la Iglesia peruana? Primeramente, por su carácter pionero. Hasta antes, nadie había hecho un estudio completo sobre la Iglesia peruana en el periodo republicano, pues solo habían estudios monográficos. En contraste con la obra de otro jesuita, el padre Rubén Vargas Ugarte, sobre la Iglesia virreinal. Segundo, por su enfoque. A veces predomina en la investigación de la historia eclesiástica una tradición positivista, centrada en los acontecimientos y personajes, como si la historia de la Iglesia
se redujera a la historia de sus autoridades y concilios. Kleiber apostó por una historia social, convencido de que la Iglesia no vive aislada de una sociedad y de que hay una influencia mutua entre sociedad e Iglesia, como veremos a continuación. Ubiquemos entonces un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cuál era la situación de la Iglesia a fines del periodo colonial y en vísperas de la independencia? Nos dice Kleiber, una iglesia organizada, bien provista de amplios recursos económicos y aparentemente bien preparada para enfrentar y superar cualquier crisis con relativa facilidad. Daba la impresión de ser una institución sólidamente establecida, aunque menos rica que la de México. Algunos ejemplos que pueden ilustrar lo anterior. Por ejemplo, hasta el misionero establecido en el punto más lejano de la Amazonía tenía asegurado un ingreso fijo. Se había superado también el vacío creado tras la expulsión de los jesuitas en 1767. Las principales órdenes masculinas y femeninas dependían económicamente de las actividades económicas en las haciendas y fundos. Sin embargo, nos advierte Kleiber que estos signos externos no dicen mucho de la realidad interna, porque la iglesia no fue una iglesia misionera ni extranjera, aunque muchos peninsulares ocupaban puestos importantes en los conventos y monasterios. No obstante, siglo y medio después de la independencia, la iglesia se convirtió en una iglesia misionera, con una presencia notable de extranjeros. Esto debido a una escasez de vocaciones locales derivada en parte de las políticas del siglo XIX que debilitaron a las órdenes religiosas tradicionales. Este resultado también fue consecuencia de un llamado del Papa Juan XXIII al clero del primer mundo y que tuvo especial acogida en los Estados Unidos. Caso, por ejemplo, el de los padres Merinol. Para comprender esta evolución de la iglesia peruana, Kleiber revisa dos elementos importantes: los rasgos principales de la América Latina colonial y las características propiamente de la iglesia latinoamericana colonial. Los rasgos principales de la América Latina colonial particularmente me evocan el término de la herencia colonial que el sociólogo Julio Kotler hizo extensivo para dar cuenta de la pervivencia de lo colonial en la República. Aquí entonces una clave para comprender el presente desde el pasado, es decir, en qué medida ciertas estructuras y características del periodo colonial marcan el devenir de la República, que no necesariamente consiste en achacar la responsabilidad de los problemas del presente al pasado colonial, pues los responsables del presente somos los actores de cada tiempo. ¿Cuáles eran estos rasgos de la América Latina colonial? Kleiber destaca cuatro: una tradición distinta, el centralismo y paternalismo, el absolutismo borbónico y la vigencia de la llamada tradición distinta. Profundicemos un poco en estos cuatro rasgos. El primero, una tradición distinta, que hacía que América Latina reflejara más las características de la Europa medieval. Esto es, una sociedad corporativa, subordinada jerárquicamente bajo la figura del monarca, que además estaba lejos y que nunca pisó suelo americano. Una visión paternalista de la vida que regía las relaciones entre los grupos sociales. La expresión "viva el rey y abajo el mal gobierno" es ilustrativa de lo anterior. Finalmente, la omnipresencia de la Iglesia en todas las esferas de la vida social. ¿Cuál es el resultado de todo esto?
Lyle McAllister lo resume bastante bien. Había indios, castas, nobles, soldados, sacerdotes, mercaderes y juristas, pero no había ciudadanos. Centralismo y paternalismo. Se trataba de una sociedad invertebrada, cuyo eje central era el rey, y que hacia abajo reproducía relaciones paternalistas de patrón-cliente. El resultado, abuso de poder. En teoría parecía un sistema benévolo. En la práctica, era un sistema institucionalizado de favoritismos, sobornos, compra y venta de oficios y otros abusos. Cualquier parecido con nuestro presente no es pura coincidencia. Tercero, el absolutismo monárquico, que también jugó su parte. Además, porque el intento de modernización desde arriba emprendido por los Borbones a lo largo del siglo XVIII fue contraproducente, tardío y generó rechazo, especialmente en la Iglesia, pues las reformas borbónicas pretendieron acentuar la subordinación de la Iglesia al Estado. Cuarto, la vigencia de la tradición distinta. Aquí Kleiber nos recuerda que estos elementos de la sociedad colonial han vuelto a aparecer en nuevas y distintas formas a lo largo de la época republicana. Se plasma en los liderazgos populistas que hoy vuelven a resonar, en el caudillismo político, el estatismo orgánico y el rol tutelar del Estado o de las Fuerzas Armadas que se evidencia en tiempos de crisis como la actual. Pasemos ahora al contexto eclesial que analiza Kleiber. En primer lugar, destaca el hecho de que Latinoamérica fue el escenario de una iglesia no reformada, debido en parte a que el Concilio de Trento no tuvo el mismo impacto en todas partes. Segundo, en la América hispánica se tuvo que abordar la problemática derivada de la primera evangelización y de las religiones aborígenes. Tercero, la falta de una conciencia eclesial influenciada por el hecho de que no surgió en la época colonial ninguna fuerza organizada que hiciera competencia a la Iglesia. Esto último acarrea para el futuro un problema, pues no había distinción entre ser católico y ser miembro de la sociedad civil. Luego de esto, Kleiber nos plantea ciertas características de lo que denomina el legado colonial y la Iglesia. En esta misma línea, de pronto, de lo que para la sociedad en general se ha llamado la herencia colonial. Estos rasgos o estas características son 5, ¿no? Una institución débil, una vida institucional débil, una iglesia fraccionada, la relación de patrón-cliente, el divorcio entre iglesia y religión y el divorcio entre ética y religión. Una vida institucional débil, debido en buena cuenta a la dependencia de la iglesia con respecto al poder político derivado de la figura del regio patronato. Lo curioso es que los regímenes republicanos posteriores, lejos de buscar la supresión de la religión católica, reclamaron para sí el patronato sobre la iglesia. Podemos decir, como los católicos liberales franceses del siglo XIX, que la iglesia del regio patronato no era una iglesia libre. Segundo, una iglesia fraccionada, que si bien abarcaba a todas las razas, clases sociales y los distintos estatus, reprodujo en otra escala las diferencias y privilegios de la sociedad de antiguo régimen. Tercero, la relación de patrón-cliente. Autoridades como los curas doctrineros en el periodo colonial
cumplían el papel de patrones frente a sus feligreses indígenas. En el periodo republicano, el indigenismo ubicó dentro de la triada de opresión contra las poblaciones indígenas también a los curas. Esta dinámica tiene que ver, ¿no?, de la relación entre grupos sociales dominantes e iglesia, especialmente del sentido de las vocaciones religiosas, pues el sacerdocio se percibía más como una carrera que como una vocación, aspecto en el que puso énfasis no solamente Jeffrey Kleiber, sino también su maestro, el franciscano Antonín Tibesar. Al parecer, hasta antes de las reformas borbónicas, ¿no?, hubo una preferencia de ciertas familias con respecto a las órdenes religiosas, es decir, era el lugar al cual destinaban a sus hijos o hijas. Pero en el contexto de la emancipación, se ha identificado para algunos lugares de Hispanoamérica reorientaciones de la política de las familias, ¿no? Que muestran un cambio o una preferencia hacia el clero diocesano. Finalmente, esta concepción del eclesiástico como profesional iba en relación con el pago por los servicios religiosos. Cuarto, el divorcio entre iglesia y religión, que también luego cruza el quinto aspecto, que es el del divorcio entre ética y religión. Kleber señalaba con bastante acierto que la participación popular en las misas se daba con motivo de una fiesta nacional o de otra celebración pública y que la verdadera práctica religiosa se encuentra en otros ámbitos: las cofradías, las hermandades, las procesiones y las devociones populares. En un contexto de crecimiento de otras confesiones religiosas, como se da en la actualidad, ¿cuál es entonces la dinámica entre iglesia y religión en la actualidad? Algunas claves para, bueno, luego creo que otro elemento que nos brinda la obra del padre Kleiber para pensar esta relación entre iglesia y bicentenario es su propia propuesta de etapas o periodización de la iglesia republicana, ¿no?, que identifica 6 periodos importantes: el de crisis y restauración, el de la iglesia militante, el laicado militante, la iglesia moderna, la iglesia social política y la iglesia social pastoral. Probablemente, no sé si Kleiber le hubiera dado a este momento que estamos viviendo un nombre distinto o lo seguiría ubicando dentro de la etapa 6, porque muchas de las preocupaciones de Jeffrey Kleiber con respecto a la iglesia en la década del 80 y los 90 iba en la línea también con el curso y la línea que marcaron un poco a la iglesia peruana con respecto a este periodo de la iglesia social pastoral, ¿no? Kleiber, como otros, consideraban que lo que se estaba dando en el Perú era más bien un proceso de conservadurismo, ¿no? Desechando y perdiendo un poco un capital humano que se había forjado y formado en este periodo de la iglesia social pastoral. Bueno, algunas pautas, algunas claves, de pronto más que pautas, para seguir pensando la relación entre iglesia y bicentenario. En realidad, hay muchas ideas que podríamos acá traer a colación. Yo quisiera concentrarme solamente en 3. La primera tiene que ver con la formación del ciudadano y la construcción de una cultura democrática. La segunda, la relación de la iglesia y de sus miembros con las corrientes de pensamiento contemporáneas, críticas sobre todo, pero sin caer en reduccionismos. Tercero, la renovación de los carismas y la sostenibilidad de las obras eclesiásticas. Pues esto último vuelve a poner sobre el tapete una problemática en cierta manera endémica de la Iglesia republicana,
que ha tenido que ver con la escasez de clero local. Veamos el primer punto. La formación del ciudadano y de la construcción de la democracia. Decía don Bosco, fundador de los salesianos, que la educación salesiana en este caso debía formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. La Iglesia, que aún cumple un rol importante en la educación, ¿cómo contribuye a ello más allá de la enseñanza religiosa? Y cómo desde sus propias estructuras y dinámicas de comunicación puede contribuir a la construcción de una verdadera cultura democrática, dialogante, informada y orientadora. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno desde la historia examina un poco la relación entre la iglesia y el mundo, la iglesia y las corrientes de pensamiento, la iglesia y el Estado, pues la iglesia universal, y también va a ocurrir con la iglesia latinoamericana y la iglesia peruana, pues se quedan un poco atrapadas en esta primera reacción más bien de condena a las corrientes modernas, pero que muchas veces pasa por un desconocimiento a profundidad de las corrientes modernas. Y en un primer momento, especialmente en el siglo XIX, de una incomprensión de lo que son los valores ciudadanos, como la libertad, la igualdad, ¿no? Y bases de la construcción de una cultura democrática, que queda pendiente desde el presente. Es decir, estamos en otro momento histórico donde en cierto sentido estos principios forman parte del discurso de todos los actores sociales, pero que quizá hace falta que desde el punto de vista de la Iglesia esto sea evidente ya no solamente en el discurso, sino como un rasgo de la propia forma de interacción de la Iglesia hacia afuera, hacia la vida pública y también en la interacción con los creyentes. Segundo, superar los viejos antagonismos del pensamiento católico frente a las corrientes modernas de pensamiento, superando las calificaciones reduccionistas. Esto fue muy típico del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX y parte del siglo XX, la Iglesia se vio atacada por las corrientes seculares, entiéndase liberalismo, entiéndase socialismo, entiéndase anarquismo y otras corrientes más. Y entonces la Iglesia Universal y también las iglesias locales lo que hicieron fue condenar estas corrientes. Pero muchas veces esta condena de las corrientes modernas impidió una lectura más reflexiva de lo que estas corrientes podían estar proponiendo, ¿no? ¿Esto cómo influye, por ejemplo, en la historia de la iglesia peruana? En el pasado, por ejemplo, se plasmó en este dar cuenta del liberalismo, una de las corrientes modernas contemporáneas, solo desde una óptica o como una expresión de una posición anticlerical. Es decir, todo el liberalismo quedaba subsumido solamente en una actitud anticlerical. Idea en la que, por ejemplo, la obra del padre Kleiber fue pionera, porque él ayudó a matizar esta visión, a dar cuenta de no solamente un tipo de pensamiento liberal y sobre todo a explicar a través de la investigación que no todos los liberales peruanos podían ser encasillados en esta visión de anticlericalismo, sino por el contrario, que han habido generaciones y exponentes del liberalismo desde la propia iglesia y que cumplieron un rol político importante, separándolos o contrastándolos también con aquellos pensadores liberales que sí podían tener o haber desarrollado un pensamiento más anticlerical. Me pregunto, de cara al presente, cómo tender puentes a partir de un diálogo más fructífero con corrientes que están hoy en día en el centro de la discusión política y ciudadana. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sociedad secular, Estado laico, la propia posmodernidad y el relativismo,
el feminismo, entre otras corrientes de pensamiento. No nos vaya a estar ocurriendo lo mismo que en el pasado, de quedarse solamente en una condena, pero sin una mayor profundización de estas propuestas, ¿no? Tercero, la renovación de los carismas y la sostenibilidad de las obras eclesiásticas, derivada en parte de la escasez de vocaciones y la necesaria renovación de los cuadros religiosos, así como el de pensar en la asunción de un rol más sostenible de los laicos, que supere los viejos esquemas clericalistas del siglo XIX y que actualice una renovación de una militancia católica acorde con los nuevos tiempos y sus desafíos. Muchas gracias.